A lo largo de la historia, han existido figuras cuya vida parece desafiar los límites de lo posible, cuyas acciones resuenan a través de los siglos con una intensidad que no se apaga, cuyos nombres evocan inmediatamente imágenes de coraje, convicción y tragedia. Entre estos personajes excepcionales, Juana de Arco ocupa un lugar único, no solo por su papel en uno de los conflictos más prolongados y complejos de la Europa medieval, como lo fue la Guerra de los 100 Años, sino también por la forma en que su historia combina lo místico con lo político, lo espiritual con lo militar, lo femenino con lo heroico. En una época que relegaba a las mujeres a roles secundarios y que consideraba la herejía y la desobediencia como amenazas más graves que la propia guerra. Juana, una joven campesina nacida en Domremy, un pequeño pueblo de la región de Lorena, en el año 1412, emergió en un contexto de devastación social, incertidumbre política y ocupación extranjera. Y lo hizo no desde una posición de poder, sino desde la convicción personal más íntima, asegurando que había recibido visiones divinas que le encomendaban una misión concreta: salvar a Francia de la dominación inglesa y coronar al delfín Carlos como rey legítimo. Desde muy joven, Juana afirmó escuchar voces, que con el tiempo identificó como las de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, quienes le transmitían mensajes directos de Dios y la instaban a asumir un papel protagónico en la defensa del reino francés. Lo extraordinario no solo radicaba en que una adolescente campesina creyera tener un mandato divino, sino en que, contra todo pronóstico, logró convencer a las autoridades militares y religiosas de que debía ser escuchada. Tras una larga y difícil travesía, Juana llegó hasta Chinon, donde se encontraba el delfín Carlos VII, quien, movido por la desesperación de una guerra malograda, y quizás también por la presión popular y la rareza del fenómeno, le permitió participar en la guerra como una figura simbólica, aunque rápidamente se convirtió en un elemento decisivo en el campo de batalla. Vestida con armadura, llevando el estandarte blanco bordado con flores de lis y la imagen de Cristo, Juana inspiraba a las tropas francesas no solo con su fervor religioso, sino con su valentía tangible, pues se encontraba siempre en la primera línea del combate, animando a los soldados con su presencia casi sobrenatural, lo que generó una mezcla de devoción y temor entre aliados y enemigos por igual. Su participación en la liberación de Orleans en 1429 fue un punto de inflexión no solo en la guerra, sino en su propia leyenda. Contra los pronósticos, las fuerzas francesas, revitalizadas por su liderazgo, lograron una victoria decisiva que marcó el principio del fin para el dominio inglés en gran parte del territorio francés. Posteriormente, Juana acompañó al delfín en una marcha hacia Reims, ciudad tradicionalmente asociada con la coronación de los reyes de Francia. Y allí presenció con orgullo cómo Carlos era ungido y coronado como Carlos VII, un acto que, en términos simbólicos, sellaba la legitimidad de la monarquía francesa y cumplía lo que ella había declarado como el mandato divino que la impulsaba. Sin embargo, el poder que Juana había adquirido, tanto en el ámbito militar como en el imaginario colectivo, empezó a generar tensiones dentro de la corte y entre los aliados del rey. Su presencia se volvió incómoda para quienes preferían la política de compromisos diplomáticos antes que la confrontación, y fue así como, con el paso del tiempo, se fue viendo aislada, sin el mismo respaldo ni la protección que su rol merecía, lo que la dejó expuesta a los peligros de la traición y la captura. En 1430, durante un intento de liberar Compiègne, fue capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses, quienes la entregaron a sus enemigos a cambio de una suma considerable. El rey Carlos VII, a quien ella había ayudado a coronar, no hizo nada por rescatarla, dejándola sola ante un juicio que tenía como objetivo principal desacreditarla no solo como líder militar, sino también como símbolo religioso y político. Juana fue juzgada por un tribunal eclesiástico encabezado por Pierre Cauchon, un obispo favorable a los intereses ingleses, y fue acusada de herejía, brujería y, entre otras cosas, de haberse vestido con ropa masculina, lo que en ese entonces era considerado un delito contra el orden natural y la moral cristiana. Durante el juicio, que fue más una farsa judicial que un proceso imparcial, Juana demostró una inteligencia notable y una resistencia emocional que sorprendió a sus propios inquisidores.
Sus respuestas, cuidadosamente registradas, revelan una claridad de pensamiento, una fe inquebrantable y una capacidad de argumentación que contrastaban con la supuesta ignorancia de su origen campesino. Cuando le preguntaron si estaba en gracia de Dios, respondió: si no lo estoy, que Dios me ponga en ella, y si lo estoy, que Dios me conserve en ella, una respuesta que muchos consideran una muestra no solo de humildad, sino de sabiduría teológica que dejaba sin argumento a sus jueces. A pesar de su defensa firme y valiente, Juana fue condenada por herejía y, en mayo de 1431, fue quemada viva en la plaza del Mercado Viejo de Rouen, con apenas 19 años de edad. Murió invocando el nombre de Jesús, aferrada a su cruz, mientras el humo y las llamas consumían el cuerpo de una joven que había desafiado el orden establecido, que había empuñado la espada y la palabra con una convicción que ni el miedo, ni el dolor, ni la muerte lograron quebrar. Su muerte, sin embargo, no fue el final de su historia. 25 años después de su ejecución, el Papa Calixto III ordenó una revisión del juicio, que concluyó con la anulación de la condena y la declaración de su inocencia, reconociéndola como mártir de la fe. En 1920, fue canonizada por el Papa Benedicto XV, convirtiéndose en santa y en símbolo nacional de Francia, reconocida no solo por la Iglesia Católica, sino también por historiadores, artistas y pensadores como una figura compleja que escapa a cualquier intento de clasificación simple. Juana de Arco no fue solo una guerrera, ni solamente una santa, ni únicamente una visionaria. Fue todo eso y algo más, una figura que encarnó el poder de la convicción individual en medio de estructuras opresivas, que desafió las limitaciones impuestas por género, clase y contexto, que vivió y murió impulsada por una fe que trascendía lo racional, pero que se manifestaba en acciones concretas, decisivas y visibles. Su historia ha sido contada y reinterpretada innumerables veces a lo largo de los siglos, desde las crónicas medievales hasta las versiones cinematográficas contemporáneas, pasando por la literatura, el teatro, la pintura y la música. En cada una de estas versiones, Juana se convierte en un espejo en el que se proyectan las aspiraciones, temores y valores de cada época, lo que explica por qué sigue siendo una figura tan relevante en el imaginario cultural de Occidente. Hoy, en un mundo donde las mujeres siguen luchando por reconocimiento, equidad y liderazgo en múltiples ámbitos, la historia de Juana de Arco resuena con una fuerza especial. Su vida nos recuerda que la verdadera autoridad no siempre proviene de las instituciones, sino de la integridad del alma, que el coraje no depende del tamaño del ejército, sino de la fuerza del propósito. Que las voces interiores, cuando se alinean con los valores más profundos de justicia y verdad, pueden cambiar el curso de la historia. Juana desafió lo establecido no porque buscara el poder, sino porque no podía ignorar lo que consideraba su deber. Y esa lealtad, no a un rey, ni a un país, sino a su conciencia y a su fe, es precisamente lo que convierte su legado en una lección atemporal sobre la dignidad, la resistencia y la capacidad transformadora de la acción individual cuando ésta se convierte en testimonio de una verdad vivida con autenticidad.